La primera pregunta que tengo para mi invitada de este martes es ¿qué palabras echó en su maleta cuando emprendió su viaje de Cuba hasta Chile? Es que si alguien sabe lo que es empaquetar palabras, llevarse palabras en su equipaje, es ella porque le encanta conversar. Es súper carismática y las palabras también son su herramienta de trabajo, ya que es periodista de formación, analista del discurso por vocación, ha investigado también temas acerca de género, identidad, construcción social, también se mueve en las líderes de la comunicación institucional y de todo eso viene a conversarnos este martes. Exclusión, lenguaje, interculturalidad son parte de ese puente por el que ella ha transitado como emigrante, como mujer, como profesional. Una muchacha que cambió no solamente de país, sino también de preguntas, porque una vez leí que existen personas que estudian las palabras, existen personas que habitan las palabras y otras personas que, como ella, hacen ambas cosas. Así que bienvenida a la Casa Azul, Regla Abreu Gainza. Ay, Carly, me encanta. Con la edad me he vuelto más sensible. Cualquiera que me ve piensa que tengo 60, no sé, 70 años, pero más sensible, sí. Eso, de pronto se me aguan los ojos. Pero yo creo que es una cosa que nos pasa a todo el mundo. Yo pienso que con Sí, la ¿eh? edad, sí, es cierto que con la edad como que le damos un poco más de valor a las palabras. Voy a ser fiel a mi introducción, que decía que la primera pregunta que tenía para ti era ¿qué palabras habías echado, habías puesto en tu maleta, en tu equipaje cuando te fuiste de Cuba? Yo creo que las palabras fundamentales, no solo cuando me fui de Cuba, yo he vivido dos procesos migratorios. Uno interno, cuando me fui de Cienfuegos, yo soy cienfueguera orgullosa, así como mismo tú eres un trinitario orgulloso. Yo soy una cienfueguera orgullosísima de la ciudad y del mar y de todo. Entonces yo viví un primer proceso migratorio que fue cuando me fui de Cienfuegos para La Habana, que fue un proceso complicado porque yo me fui para La Habana, lo único que tenía era trabajo, no tenía amigos, no conocía a nadie, en fin. Y este otro proceso de irme de Cuba, que evidentemente es un salto mucho más largo y mucho más complicado. Yo creo que al hablar de las palabras que traje, creo que está relacionado con palabras que me han guiado a mí durante toda mi vida, que me enseñó mi mamá, mi abuela, que son las personas. A mí siempre me gusta decir que yo crecí orgullosamente en un matriarcado. Yo crecí con mi mamá, con mi abuela, con mis bisabuelas y con las mejores amigas de mi mamá, que son mis tías eternas. Entonces, todo lo que sé y todo lo que soy, en gran medida se los debo a ellas. Entonces, yo creo que una primera palabra importantísima que me ha acompañado durante toda mi vida y que ellas me enseñaron fue la palabra libertad. Yo creo que la libertad para ser lo que yo quisiera ser cuando niña, por ejemplo, para decidir hoy estar en un círculo de interés de arte, pero mañana estar en uno de ciencia, hoy querer ser bailarina, pero mañana querer ser ingeniera o periodista o lo que fuera. Y creo que esa libertad para mí fue un regalo invaluable. Otra cosa creo que fue el respeto. A mí desde niña me enseñaron a respetar a los demás por encima de todo, independientemente de religión, de color de piel, de orientación sexual, de posición política, de la forma de vestir. Y yo creo que cuando te enseñan eso, también te digo, yo no soy madre, quisiera hacerlo, no sé cómo se le enseña no sé cómo se le enseña eso a un niño. Debe ser muy difícil, ¿no? Pero lo que sí te puedo decir es que cuando a ti te enseñan eso, desde un inicio, desde la infancia, todo se vuelve mucho más sencillo, mucho más simple en la vida. Es como que te aligera el peso de encima de los hombros. Entonces, claro, cuando tú creces con eso, no te asombra que una persona sea de esta o de tal religión, que alguien tenga una opinión política totalmente diferente a la tuya o que alguien tenga un cuerpo diferente al tuyo. Y el respeto creo que es algo que ha facilitado mi vida completamente. Y lo último, también desde niña a mí me dieron como la confianza para expresarme emocionalmente. Yo desde
pequeña aprendí, por ejemplo, que tener miedo no era un signo de debilidad, que llorar no me hacía menos fuerte. Y esa libertad emocional creo que fue y ha sido clave para toda mi vida, para mi salud mental, para mi autoestima. Nunca sentí, por ejemplo, la necesidad de esconderme o de fingir, y por eso te puedo decir con seguridad que desde niña aprendí, por ejemplo, a nombrar mis emociones, a procesarlas, a reconocerme en cada una de ellas, a reconocer mis vulnerabilidades, mis fortalezas. Y creo que esa base emocional me ha permitido y me permitió esos procesos migratorios que te conté, me permitió irme de Cienfuegos para La Habana sin conocer a nadie y en menos de 2 meses tener dos amigas que quiero con la vida, de dos provincias que nada tienen que ver con Cienfuegos, una de Pinar del Río, una de Las Tunas, y me permitió además llegar a un país completamente desconocido, como era para mí Chile, también con una red que tenía aquí. Una de mis mejores amigas vivía en Chile, y por hoy tengo una red de apoyo de la que me siento sumamente feliz y orgullosa. Pero creo que esas palabras que te dije antes, esa base emocional de respeto, de confianza, es lo que traje en mi maleta para acá y lo que llevaré a cualquier lugar para el que vaya. Hablando de las palabras y de cómo a través de las palabras se construyen realidades, que me decías que también habías estudiado todo este tema de relaciones de poder, identidad, etcétera. ¿En algún momento esos códigos culturales de Chile fueron una barrera o fueron un puente cuando tú emigraste? A ver, debo decir en primer lugar que mi experiencia personal, si la tengo que poner en una balanza, yo creo que es más positiva que negativa, considerablemente. Pero desde el punto de vista negativo, creo que algo que me llamó mucho la atención es la opinión pública o la matriz de opinión que hay aquí en Chile con respecto a las personas que llegan, a los migrantes. No específicamente con los migrantes que vienen de Cuba, sino con migrantes que vienen de otros países, pero yo, migrante al fin, persona al fin, humana al fin, me molesta. Porque para mí generalizar siempre es equivocarse y además es extremadamente injusto. Entonces creo que eso es algo que me chocó. Fíjate, no es algo que yo haya vivido en contextos en los que más me desarrollo, por ejemplo, en la universidad en la que trabajo o con mis compañeros de magíster, no, pero es algo que se siente en la calle, lo escuchas en un supermercado, lo ves por los medios de comunicación, lo lees en los comentarios en las redes sociales. Eso es algo negativo. Y desde el punto de vista positivo, como te adelantaba un poco antes, lo que más valoro es las personas que he conocido de diferentes países, incluyendo evidentemente chilenos, gente de las que he aprendido muchísimo, que me han aportado mucho desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista personal, por supuesto. Y yo creo que es como una balanza, la parte negativa y la parte positiva en ese sentido. ¿Qué elementos llaman más tu atención en esta dicotomía, ¿no? De cómo se habla de los migrantes en Chile y cómo los migrantes se ven, se narran a ellos mismos? Bueno, yo creo que lo que más me llama la atención es la brecha entre ambos discursos, entre el discurso público dominante y las historias reales que los migrantes contamos sobre nuestras vidas. Como te decía, en Chile se ha instalado una matriz de opinión promovida, por supuesto, por ciertos grupos y sectores políticos y amplificada por gran parte de los medios de comunicación, que asocia a la migración con la delincuencia. Yo creo realmente que es un discurso simplista y peligroso, y que por supuesto también responde a intereses específicos como por ejemplo, no sé, distraer la atención de problemas estructurales, construir quizás un otro, entre comillas, culpable. Esa narrativa yo creo que es lo más negativo, luego se reproduce en las redes sociales, en los comentarios de las noticias, en conversaciones informales, no sé, en un pasillo, no sé, vas en un metro y escuchas comentarios. Por ejemplo, se repiten ideas como, vinieron a quitarnos el trabajo. Creo que incluso esto no es solo en el contexto chileno. Vinieron a quitarnos el trabajo. Las mujeres de tal nacionalidad solo vienen a quitarnos los maridos. Los migrantes de tal país hacen demasiado ruido. Claro, como si todas las personas extranjeras, como si todos los migrantes de este o de este o de este otro país fuéramos como una masa uniforme, sin matices, sin personalidades, sin individualidad. Y como te decía ahorita, yo creo que generalizar en todos los contextos siempre es equivocarse. Y en este caso, además, me parece profundamente injusto
e ignorantes. Yo he tenido la suerte de conocer aquí a personas de Haití, de Venezuela, de Colombia, de Brasil, por supuesto, de Cuba, que han enriquecido profundamente mi vida. Gente con historias conmovedoras, con saberes, con una humanidad inmensa. Personas que han tenido que reconstruirse desde cero y que lejos de ser una carga, son un aporte a la vida cultural, académica, económica y social de Chile. Entonces yo creo que la diferencia está en quién tiene el poder de contar la historia. En los medios tradicionales, los migrantes casi siempre son objetos de discurso, pero yo creo que en nuestros espacios internos, en nuestras redes que creamos, en los momentos en los que nos encontramos, creo que nos narramos y nos construimos desde la resistencia, desde la resiliencia y desde el deseo de crecer como personas, como profesionales, desde el deseo además de ayudar a nuestras familias que están en nuestros países de origen. Y yo creo que ahí habita otra verdad que no siempre, o que más bien casi nunca, tiene cabida en el discurso oficial, pero que es una verdad que al menos yo me siento comprometida a rescatar siempre. Para una persona que no es afín al tema, una persona que le cuesta trabajo entender, ¿cómo tú le harías ver qué es lo más curioso de todo este proceso? En palabras simples. Yo creo que lo más fascinante, bueno, y también inquietante de este proceso es que no nos damos cuenta de cuánto nos construyen a nosotros mismos las palabras. Y vivimos rodeados e inmersos en discursos que nos moldean todo el tiempo. Discursos que nos dicen quiénes somos, qué merecemos y qué no merecemos, qué roles debemos cumplir, por ejemplo, como hombre o como mujer, qué se espera de ti si eres, por ejemplo, un migrante. Y en este sentido es importante entender que las palabras no solo reflejan el mundo, sino que también lo construyen. Y desde el mismo análisis del discurso que tú mencionabas, podemos ver con claridad cómo esto se materializa. Yo creo que para seguir con el tema de la migración, un ejemplo claro es el tratamiento mediático de este tema. En muchos medios, sobre todo estoy pensando, no sé, en portales digitales y noticiarios televisivos, los migrantes aparecen asociados al ilegal, a las crisis, al delito. Se habla, por ejemplo, de invasión de personas de tal nacionalidad. Y son metáforas asociadas al mundo, por ejemplo, invasión es una metáfora asociada al mundo de la guerra, al mundo bélico, que a su vez te construyen a las personas como amenazas, no como sujetos de derecho. Entonces, evidentemente, en ese sentido, se nos deshumaniza y porque se nos reduce a cifras, a nacionalidades y se nos despoja de nuestras historias personales. Yo creo que no es casual, porque también hay que verlo como en todo su contexto. No es casual que este tipo de discursos, sobre todo discursos de odio, proliferen en los medios de comunicación. Y no es casual que los propios medios de comunicación legitimen esos discursos y esa violencia. De frases como las que te decía antes, como nos vienen a quitar el trabajo, hasta expresiones quizás más sutiles como, no sé, eres muy inteligente para ser de tal país. No sabía como una vez te voy a hacer un pequeño cuento. A mi pareja, aquí un día estaban hablando de vacunas y él dijo que se había vacunado con las vacunas cubanas y le dijeron, ¿y en Cuba? ¿Vacunas? Y en Cuba, o sea, esas pequeñas frases que parecen sutiles, pero en realidad, en primer lugar, demuestran desconocimiento, pero además demuestran como, ¿de dónde tú piensas que yo vengo? ¿De una aldea? O sea, ¿sabes a lo que me refiero? Entonces se instala como una narrativa de el otro pobre, el otro deshumanizado. Y ese tipo de narrativa, lo peor es que se va naturalizando en conversaciones cotidianas, en los comentarios de pasillo, y lo peor es que también se naturalizan y se materializan en decisiones políticas. También creo que el lenguaje puede ser un puente para, no sé, para el encuentro, para la empatía, para la justicia. Cuando nombramos, por ejemplo, historias o cosas que antes eran silenciadas o invisibilizadas, creo que también estamos como abriendo espacios a otras realidades posibles. Y ahí creo que hay una dosis de esperanza, que si el lenguaje contribuye a construir el mundo, entonces también lo podemos usar
para transformarlo también con las palabras que elegimos y con las historias que decidimos contar. Que de verdad que estoy así como que en shock, en primera porque hace mucho tiempo que no hablábamos, tú y yo. Hemos hablado, o sea, por Facebook y tal, pero Pero ¿sabes qué me pasa? Que recordaba tu voz como si hubiese hablado contigo ayer. siempre te imaginé en el mundo artístico, porque además también ese era tu mundo. Siempre te imaginé en la televisión, siempre te imaginé delante de las cámaras y de repente ahora te veo en la universidad en Chile y toda esta maestría impresionante. ¿Tú siempre te visualizaste a ti desde este punto tan académico? Por ejemplo, yo no me visualizo como profesora. No me gusta la vida académica como yo podría dar, no sé, una asignatura específica, pero dedicarme completamente a la vida académica, no. Pero a mí siempre me ha gustado mucho estudiar todo. Como te decía de niña, yo de niña estudiaba muchas cosas. Por ejemplo, a mí me encantaba la física, me encantaba la química, también me encantaba la historia. Y siempre me ha gustado como entender por qué pasan las cosas. Creo que eso es algo muy propio de los periodistas. Y de cierta forma, las cosas que he estudiado han sido fundamentalmente como para buscarle respuestas a esas preguntas o a esas dudas que tenía. Y yo no soy así, yo sigo siendo así como bailarina, como en la universidad, bailo sola en mi casa frente al televisor, cocino oyendo música y bailando sola, mi pareja se ríe, yo luego cuento a mis amigos y también se ríen, pero yo feliz de la vida, no me importa. Sigo siendo así, pero bueno, ahora también estoy en en este plan más. Yo tengo que preguntarte si tú quieres que hagamos en el podcast el cuento de cuando tú pensabas que yo era Claro, alumno de intercambio, por favor. por favor, hazlo. Te doy el permiso para que lo hagas. Nada tan sencillo como que nosotros empezamos un chiste en mi aula y te hicimos creer a ti durante meses en la facultad. Nosotros creo que éramos un año mayor que tú. Y nosotros durante meses te hicimos creer que yo era un alumno de intercambio, creo que era de Canadá o de algún otro lugar, no me acuerdo, que era un alumno de intercambio y tú me decías, ay, pero mira, qué bien tú hablas el español. Y yo, sí, es que yo lo he aprendido y tal. Y durante meses tú realmente pensaste que yo era un alumno de intercambio en la facultad. ¿Era de Canadá? Era de No sé si era de Canadá o si de algún país como europeo, no sé. Bueno, ahora mismo no me acuerdo porque es que fueron dos Ujú. anécdotas y el otro cuento que bueno, no fue a ti, fue a otra persona, fue otro muchacho, fue un muchacho que dice creer que había ido a buscar mi traje de graduación a Canadá. Es que esa inocencia, esa ternura, eso cautiva de ti. Yo veo que lo mantienes, no sé, tu sonrisa, ¿de quién se hereda todo esto? Dale, yo no sé. Yo Yo soy una persona, esto no quiero que suene a positivismo tóxico, porque yo entro en mis momentos depresivos también, de que, ay, no, que me siento mal, con el síndrome este del impostor, que no soy suficiente, en fin. Pero yo en sentido general, yo creo que yo soy una persona, así como mismo me estás viendo y como mismo me conociste en la universidad. Ahora, evidentemente, he estudiado más, sé más cosas de ciertos temas, porque además he vivido más cosas positivas y negativas también. Pero yo soy una persona feliz de la vida, que escojo muy bien las cosas que dejo que me hacen daño, porque hay cosas que inminentemente te dañan y que con ese daño yo siempre intento convertirlo en una enseñanza. Yo ahora mismo te puedo decir que yo no me arrepiento de nada de lo que he hecho en la vida. Las cosas que me han salido mal me enseñaron a, no sé, a que esto no lo quiero en mi vida. Check. No quiero, no sé, compartir mi vida con una persona que tenga estas características. No quiero trabajar en un lugar que sea así. Eso lo aprendí, evidentemente, con los cabezazos que te da la vida. Pero yo todo lo convierto en alguna enseñanza. Y creo que eso me ha ayudado. También, por ejemplo, cosas que me alimentan, mis amigos. Yo me siento completamente bendecida, de eso siempre doy gracias a Dios, porque yo tengo una suerte para encontrarme personas buenas en esta vida. Yo no sé cómo. El universo me las pone así, ¡fu! Te conté que me pasó cuando me fui para La Habana sin conocer a nadie. Aquí en Chile, igual. Y no sé, yo, por ejemplo, mantengo relaciones con amigas mías de años, algunas que tenemos en común incluso. Y eso yo creo que me alimenta y de cierta forma también como que crea un ancla a mi esencia, a la persona que yo soy. Y que es la misma, de cierta forma, que soy también cuando estábamos en la universidad. Esa inocencia que tú dices, esa alegría de reírme de mis problemas y de cualquier cosa. A veces me río de más.
¿Para qué te voy a decir que no? Pero bueno, ahí vamos. Pero sí te digo, y tampoco quiero que suene como que te estoy yo ahora aquí haciendo la pelota, ni mucho menos. Pero yo sí pienso que a las buenas personas nos pasan, y digo nos pasan porque tengo mis defectos, no soy perfecto, tú tampoco. No, tú eres un alma. Tú eres Pero una excelente persona. Pero siempre digo que las buenas personas, aunque hayamos aprendido de muchos cabezazos y muchos golpes duros, siempre nos pasan cosas buenas y siempre nos encontramos con gente buena en el camino, con otras malas también, pero siempre tenemos esas personas que vienen y nos salvan y nos rescatan o nos enriquecen. Y te quería preguntar del tema trabajo, Regla, porque te decía que cuando se termina quizás un estudio vinculado más con el área de la comunicación, con las humanidades en sentido general, siempre está como que la opción académica, siendo profesora, trabajando en una universidad, dedicándose a la comunicación institucional. En tu opinión, ¿es este escenario académico de manera general un buen escenario laboral que de cierta forma retribuye económicamente esos años de estudio o es un mito? Yo creo que eso depende de varios factores, como por ejemplo, no sé, como la vocación. Yo te comentaba antes que yo no me, yo, al menos por ahora, porque nunca digo nunca, pero al menos por ahora yo no me imagino dando clases, porque siento que no tengo la vocación para hacerlo. No solo dando clases, sino viviendo la vida académica, que es mucho más allá de dar clases. Creo que depende de la vocación, que depende además de la formación académica que tengas, por supuesto, de la experiencia y un factor fundamental creo que es las oportunidades disponibles. Yo creo que cada persona debe evaluar sus intereses, sus habilidades, porque no creo que todos tengamos la capacidad de ser docentes, de ser buenos docentes. Además, creo que sobre todo cuando somos migrantes, evaluar también nuestras metas a mediano y a largo plazo. Pensando en el contexto chileno, por ejemplo, que es el que conozco, por supuesto, además del contexto cubano, en el ámbito académico, por ejemplo, los ingresos dependen de varios factores. Depende en gran medida, por ejemplo, del grado académico, si eres profesor, no sé, auxiliar, si eres profesor titular. Depende también de la experiencia, de los proyectos de investigación en los que participes y los que te ganes, o los fondos, tanto internos como externos, que puedas ganarte, que por supuesto te aportan dinero a ti como académico, y también dependen en gran medida de la institución que te emplee, si es una universidad pública o si es una universidad privada. Aquí se ve mucha diferencia en los salarios de los profesores, si trabajan en esta universidad o en la otra, que puede que incluso esté en la acera del frente de la tuya. Y es una diferencia abismal. Ahora, pensando, por ejemplo, en las personas con las que estudié el magíster, ninguna se desempeñaba en el mundo académico, por ejemplo. Trabajaban mayormente en el sector privado o en menor medida también en el sector público, y les iba bien. Y justamente estaban estudiando ese posgrado, esa maestría, para aplicar esos conocimientos en esos trabajos, no para insertarse a la vida académica. O sea, lo que te quiero decir es que yo creo que las dos alternativas son válidas dentro o fuera de la vida académica, y te repito que creo que depende de lo que las personas quieran, de las oportunidades que se les presente, de sus experiencias y de cómo estén dispuestos a invertir esa experiencia, o sea, cuánto estén dispuestos a invertir en esa experiencia o en esa actualización de conocimientos, ya sea, por ejemplo, en un doctorado, si quieres dedicarte a la vida académica, para ser más competitivo en ese ámbito, o con maestrías, por ejemplo, con enfoque profesional como la que yo hice, o con diplomados o cursos más especializados para tener más oportunidades de optar a un mejor puesto laboral fuera de la academia, ya sea en el sector público o en el sector privado. Y ahora mismo estás trabajando en una universidad en Chile, pero más vinculada al área de la comunicación. En la parte de comunicación estratégica, yo trabajo todo lo que tiene, o sea, hago cosas también de periodismo porque redacto para sitios web, pero también gestiono todo lo que tiene que ver con comunicación. Por ejemplo, relaciones con empresas, eh, no sé, también lo que tiene que ver con los procesos de admisión a la universidad, de admisión ya sea tanto de pregrado o de posgrado, gestiones de redes sociales, por ejemplo, el área de marketing, eso fundamentalmente. Y me encanta, debo decirlo. ¿Y qué ha sido lo más difícil de sostener en toda esta parte de tu vocación como comunicadora en sentido general? Yo creo que, pensando así, yo creo que desde Chile, yo creo que lo que ha sido quizás un poco más difícil ha sido a veces las personas que están en Cuba, que me preguntan, claro, como yo trabajaba más en la televisión, me dicen, ay, pero ¿y por qué no haces televisión? ¿Por qué no trabajas en la televisión? Y como eso, o sea, como explicar
que ya la televisión fue en un momento de mi vida, me gustó, también me dejó de gustar, y que ahora estoy en esto y también como explicar, porque claro, en Cuba la visión que hay con respecto al periodismo es más enfocada en los medios de comunicación. Tú estudias periodismo para salir en la televisión, para trabajar en el periódico, para trabajar en la radio, o en una agencia o algo así. Y explicar que esto también es periodismo, que también es comunicación, ha sido un proceso también educativo, educar a las personas que están del otro lado y también explicarles que me gusta, que me siento súper bien haciéndolo y que lo más importante es que estoy aprendiendo a hacer cosas que antes no sabía, que para mí es muy valioso. No tanto adaptarme como explicarle a los otros. Te quería preguntar de tu máster. Cuéntame un poquito cómo tú viviste ese momento de aprender, aprender y empaparte de teoría con lo que veías en la realidad, con la práctica. Eso es un proceso, o sea, son varios procesos que yo creo que, sobre todo cuando uno viene llegando, yo llegué a Chile el 13 de agosto del 2022 y mis clases de la maestría empezaron el 29 de agosto. O sea, para mí todos esos procesos fueron juntos. El proceso de adaptarme al país, adaptarme al frío, porque salí de Cuba como con 32 grados y llegué a Chile con cero en pleno invierno, conocer gente nueva, adaptarme a una ciudad completamente distinta y todo lo que implica una ciudad completamente distinta, no sé, metro, buses, un lenguaje totalmente diferente porque en Chile yo creo que se habla como otro idioma. A mí me encanta porque son palabras que tienen significados completamente diferentes. Entonces, fueron varios procesos al unísono. Por suerte, mis compañeros de la maestría, agradecida con ellos por todo, también agradecida con los amigos que tenía aquí, con una de mis mejores amigas que vive aquí en Chile. Y además, unido a todo eso, el proceso de aprender. El proceso de aprender, sobre todo teniendo en cuenta que yo me titulé en Cuba en el 2016 y estamos hablando de 6 años después. Yo lo recibí todo con los brazos abiertos. Claro, cuando hablaban de cosas como, por ejemplo, en Cuba nosotros generalmente las mujeres que hacen el mismo trabajo de un hombre se les paga el mismo sueldo. Aquí de pronto, primera o segunda clase, la profesora dice, no, porque en tal empresa la demanda, porque a las mujeres le pagaban el 50% de lo que le pagaban al hombre por hacer el mismo trabajo. Yo, ¿qué? O no sé, ¿cuánto cuesta este medio de comunicación? Y el dueño de este medio es no sé quién y yo, ¿qué? O sea, era un choque constante, porque claro, no es que aquí las cosas funcionen diferente, es que en Cuba funcionan diferente yo creo que al resto del mundo. Y tuve tan buenos compañeros, tuve tan buenos profesores y tanta gente que me guió, no solo ellos, sino personas que vivían aquí mucho tiempo y eso creo que me facilitó de cierta forma todos esos procesos. Es cierto que los chilenos son personas muy conservadoras. Yo creo que hay muchas personas muy conservadoras. Por ejemplo, los profesores que tuve, no creo. Mis compañeros de la maestría tampoco, pero en general yo creo que es una sociedad muy conservadora. Por ejemplo, hace poco vi un post en las redes sociales, aquí en Chile el aborto no es legal. Y había por ejemplo, ese es un tema que yo creo que es de esos temas rompeaguas que te divide para un lado o para el otro. Y habían comentarios que yo no te puedo explicar con respecto a eso, con respecto, no sé, a que te cases o a que vivas con una persona con la cual no estás casada. También son sectores, pero si tú y también son sectores y yo creo que quizás las personas que tengan más, no sé, estoy generalizando, las personas que tengan más, no sé, como de 50 años. Las personas más jóvenes no creo que sean tanto así, porque de hecho creo que es como una contradicción en ese sentido, porque además de todo ese conservadurismo, también, por ejemplo, en Chile hace años está permitido el matrimonio entre personas del mismo sexo, por ejemplo. El feminismo tiene tremenda fuerza, entonces es como muy contradictorio, pero yo creo que sí. Yo creo que sobre todo en altos cargos como políticos y de poder, sí creo que hay mucho conservadurismo, sí. ¿Qué palabras te han herido en tu proceso migratorio y qué palabras te han sostenido? Yo creo que hay frases que, aunque se digan con aparente normalidad, cargan un peso que van dejando cierta huella. Por ejemplo, el hecho de que cada vez que conozca a alguien, estoy pensando, no sé, como en un taxi de estos de aplicación o en una reunión más informal, la pregunta de siempre, ¿y a qué viniste a Chile? O sea, no la tomo en plan agresivo, pero cuando te la preguntan todo el tiempo, es como que te confronta con la necesidad constante de justificar, porque siempre la pregunta, ¿a qué viniste a Chile? ¿Y qué haces? ¿Tú trabajas?
O sea, ¿sabes? Te ponen como en esa necesidad constante de justificar tu presencia, como si por venir de otro país debiera demostrar que soy útil, que soy profesional, que soy valiosa, que soy productiva, como si tuviera que explicar todo el tiempo que vine a estudiar una maestría, que vine a trabajar. Y eso con el tiempo suele ser agotador. Eso creo que es lo que más me han molestado. Y las palabras que me han sostenido, yo creo que es lo que te decía antes, las palabras de la red, de las personas que conforman esa red de apoyo que he creado. Aquí en Chile, las palabras de mi familia, de mi pareja, de los amigos que tengo por todo el mundo, en Cuba, en España, en Estados Unidos, y también, por supuesto, las palabras que yo misma me digo. Yo tengo muchos monólogos, yo hablo conmigo misma, mucho, desde siempre. Y yo me doy aliento para sostenerme, me recuerdo que mi valor no depende de lo que digan otros, sino de lo que yo soy capaz de construir. Y tú me decías que esto que habías estudiado en la universidad, esta maestría, también guardaba una relación con tu historia personal. Sí, tanto la maestría como los estudios, esto que te dije de temas de género, yo creo que sí. Yo creo que todo está conectado con preguntas que siempre me he hecho, como con inquietudes que siempre he tenido. Por ejemplo, el tema de la maestría y esto del análisis del discurso, de las representaciones sociales, ha estado presente desde mucho antes de que llegara a Chile. A mí siempre me ha interesado saber cómo se construyen los imaginarios de ciertos grupos, por ejemplo, de esos, cómo construimos a los otros, esas como que otredades. Además, cómo desde el lenguaje, desde el discurso, se refuerzan estigmas, discriminaciones, miedos, jerarquías. Creo que por eso estudiar el análisis del discurso, las estrategias retóricas o argumentativas, ha sido como una forma de profundizar en ese interés que tenía desde antes, pero por supuesto, con herramientas teóricas, con herramientas metodológicas, en fin. Y en cuanto al análisis del discurso, siempre ha sido una pasión para mí desde la universidad, y creo que entender cómo se construyen los relatos desde los medios de comunicación, desde la política y desde la vida cotidiana, al menos para mí ha sido clave para transformar mi vida y para comunicarme, y ha sido una herramienta importante como comunicadora. Entonces, poder estudiar esa profundidad también ha sido una forma de unir como mi experiencia de vida con una mirada ya como más estructurada a partir de las teorías y todo eso. Y con respecto al tema de género, profundizar en eso ha sido también un eje transversal. El diplomado que hice en perspectiva de género me interesó no solo para ver cómo se viven las desigualdades, sino también cómo se comunican esas desigualdades. Y además, cómo tanto en entidades públicas como en entidades privadas se puede usar la comunicación para disputar precisamente esas desigualdades y para abrir espacios de equidad, de visibilidad y también de igualdad. Ahora estoy haciendo un diplomado en inteligencia artificial para periodistas. Ya después te contaré. ¿No? Tenemos que grabar entonces otro episodio. Ya desde ahora te invito a que entonces nos actualices porque eso sí, inteligencia artificial para periodistas, sería fascinante tenerlo aquí en el podcast. Regla, ¿que has descubierto sobre ti misma al vivir entre culturas? Bueno, yo creo que lo principal que he descubierto es que no soy de un solo lugar, que soy como una ciudadana del mundo. Yo siempre me he considerado una persona como bastante empática, pero fuera de Cuba y viviendo como estos procesos, he descubierto como una empatía que no te la enseñan como en los libros, ni en estos discursos así positivistas. Es esa empatía de tú entender perfectamente o conectar perfectamente con una persona que es diametralmente opuesta a ti, que tiene una realidad de vida totalmente distinta, y aún así entenderla, y aún así quizás no compartir su criterio sobre ciertos temas, pero entender por qué piensa así y respetarlo. Creo que eso es algo que lo he aprendido más fuera de Cuba y viviendo con personas de otras culturas completamente diferentes a la mía. Muchas veces se habla de la migración y muchas veces las redes sociales te muestran la migración como un triunfo, que en algunos sentidos evidentemente lo es, pero la migración feliz, la migración del carro que me compré, del restaurante al que fui, y creo que es injusto romantizarlo, porque la migración es difícil, sobre todo cuando tienes personas detrás. El mayor temor, si tú me preguntas ahora cuál es el mayor miedo que yo tengo en mi vida, el mayor miedo es que a mi mamá o a mi abuela le pase algo y yo esté aquí.
Y eso es duro. Vivir con eso es difícil. Y eso no te lo enseñan en las redes sociales. Entonces, es un proceso. Es un proceso que incluso te digo que no sé si tiene fin, pero un proceso del que uno aprende y me gustaría pensar que sale más fortalecido. Para una persona que de cierta manera has estudiado el lenguaje, te quería preguntar acerca del lenguaje inclusivo. En tu opinión, Sí, si tú crees que abre espacios a nuevas realidades o si a veces solamente se queda en la superficie. ¿Qué tú crees acerca de esto? yo creo que hay parte y parte. Yo realmente creo que el lenguaje inclusivo tiene el potencial de abrir espacios para nuevas realidades, pero su poder transformador depende de cómo y por qué se utiliza ese lenguaje. No basta con incorporar ciertos términos por una cuestión política o por una cuestión de moda. El lenguaje inclusivo cobra sentido real cuando nace de una convicción profunda y cuando además se articula con acciones concretas que promuevan la equidad realmente. Las palabras tienen un rol clave en la construcción de lo social, como hemos hablado durante el podcast, y por supuesto, nombrar es reconocer, es visibilizar, es incluir. Por eso yo creo que el lenguaje inclusivo no es solo una cuestión de gramática o estética o de lo políticamente correcto, o al menos creo que no debería ser eso, ¿no? Sino es una herramienta política que debería desafiar estructuras de exclusión. Sin embargo, yo creo también que es como un doble rasero, porque es cierto que cuando ese lenguaje se queda en lo superficial o en un simple discurso político, se corre el riesgo de que se quede vacío de sentido y creo que eso es peor que el hecho de no incluirlo. ¿Tú eres de las que sigues a tu voz interior, hablando de voces y palabras? Yo sí, yo la sigo, conversamos, tenemos largas charlas sobre la vida y yo creo que, que de cierta forma eso me ha traído a donde estoy hoy. Eh, Mi voz interior me ha mantenido en pie, incluso en momentos en los que yo estaba ya agotada, quiero tirarlo todo por la borda. Y como ese Pepe Grillo diciéndome, tranquila, tú puedes. Tú eres capaz, descansa un poquito, permítete llorar, permítete sentirte débil, pero tú eres capaz de hacer esto. Entonces, esa voz interior me recuerda a dónde vengo, a dónde quiero ir, a dónde no quiero ir. Me conecta con mis convicciones, con mis afectos, con mis límites, con mis deseos. Y me ha ayudado muchas veces a decir que no. Me ha ayudado a irme de lugares en los que no me siento bien, lugares que siento que no son para mí, a persistir en otros momentos cuando he tenido ganas de irme. No creo que sea una voz así ni perfecta, ni infalible, ni mucho menos, pero es la mía y es la que me ha traído hasta donde soy. Y sobre todo creo que es una voz coherente, que creo que es muy importante. Se me olvidó comentarte que nuestra invitada lleva puesta una chaqueta azul. Es la prenda que he elegido para conversar con nosotros hoy en honor al color de nuestra casa. Y antes de irme, quiero preguntarte si tú también eres de los que sigues a tu voz interior. Me lo puedes dejar en los comentarios o también por la Casa Azul-podcast en Instagram, porque ya por esta semana me voy despidiendo. Esperando que hayas disfrutado del episodio, que lo compartas y que regreses en 7 días para seguir haciendo del martes el día más bonito de la semana. Gracias por escuchar y aquí te espero la semana próxima. Mi nombre es Carlos y desde la Casa Azul te deseo feliz martes.